Les saluda René Salgado, presidente de la iniciativa Empresomos Centroamérica, dedicada a promover y apoyar el desarrollo de los ecosistemas emprendedores de nuestra región. Los invitamos a conocer más sobre nosotros visitando empresomos.org. Este webcast es parte de nuestro programa Conectividad Emprendedora Centroamérica, secundado por Cladstein, CAE y Camtic y facilitado por el apoyo de entidades como Google o Microsoft. En este espacio invitamos a investigadores de temas vinculados al desarrollo económico social centroamericano a que nos compartan en un lenguaje sencillo los resultados de sus trabajos y sus implicaciones en el contexto del fortalecimiento del emprendedurismo y la innovación. Nos sentimos honrados de contar con la presencia de tres distinguidos profesionales en esta entrega que aborda el surgimiento y desarrollo de emprendimiento local, incluso en lugares considerados desiertos de conocimiento. La base de la discusión es una investigación comparativa del sector de tecnología médica en el Valle Central de Costa Rica y el oeste de Irlanda, publicado en la prestigiosa revista Small Business Economics bajo el título que traducido al español sería Creación de un ecosistema emprendedor en un desierto de conocimiento, el papel de la conectividad internacional y el apoyo institucional público. Tenemos hoy a sus coautores, el doctor Carlos Rodríguez de INCAE y el doctor Giulio Bucciuni del Trinity College de Dublín, Irlanda, así como también al doctor Ricardo Monge González, presidente e investigador de la Academia de Centroamérica, quien será nuestro moderador. El trabajo de Rodríguez y Bucciuni analiza principalmente lo que sucede cuando los gobiernos utilizan la inversión extranjera directa como punto de partida para impulsar sectores de alta tecnología y cómo una combinación adecuada de apoyo público y conexiones internacionales puede convertir esa chispa inicial en ecosistemas emprendedores sostenibles. Nuestros profesionales invitados explorarán las lecciones clave de estos casos y cómo podrían aplicarse a contextos como el de nuestra región centroamericana. Cada uno de los invitados nos hablará primero de su quehacer profesional. Después, Rodríguez y Bucciuni dedicarán unos 20 minutos a la presentación de su trabajo y luego el moderador, el doctor Jorge González, liderará el diálogo subsiguiente. Confiamos que este evento sea de provecho para toda nuestra audiencia. Adelante. Gracias, don René, por esa introducción tan linda. Bueno, mi nombre es Carlos Rodríguez, yo soy profesor acá en CAE, en las áreas de estrategia y cambio organizacional. Parte de mis intereses es el estudio de las cadenas de valor y la forma en que la inversión extranjera e internacional tiene impactos en los países y además dentro desde el punto de vista de las empresas, cómo eso modifica, cómo de diferentes resultados modifican la trayectoria de inversión, la trayectoria de los países a donde se van colocando, las diferentes etapas de cadena de valor y eso es pues un rango de coincidencia que me acercó a mi amigo Julio, que a quien le paso la palabra en este momento. Buen día y muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gran honor compartir un tiempo con ustedes. Mi nombre es Giulio Bucciuni, italiano, pero laburando, trabajando en Dublín hace 9 años ya. Antes de trabajar en Trinity College, yo trabajo en la Business School, trabajé en la University of Toronto y hace ya 15 años me dedico a la geografía y la innovación. Ese es mi campo de investigación. Me interesa entender cómo la innovación se distribuye en una perspectiva global, cuáles son los actores que participan a un proceso de desarrollo e innovación y sobre todo cuáles son los lugares donde se crea innovación. Eso lo estudié primero a través del framework de la Global Value Chains, la cadena global de valores, donde de hecho eh, me conecté con el trabajo de Carlos Rodríguez y ahora en los últimos años me enfoco principalmente en la creación de ecosistemas de innovación en el mundo, tratando de entender cuáles son las dinámicas que permiten a un lugar, una ciudad, pero también un lugar periféricos o rural, de crear un ecosistema de innovación. Y eso, de hecho, es lo que hicimos a través de un paper que fue publicado hace poco con Carlos Rodríguez y con dos compañeros más irlandeses. Muy bien. Gracias. Gracias, Julio. Adelante, don Ricardo.
Muy buenos días. Muchísimas gracias a Carlos, a René y a Julio por invitarme a compartir hoy un rato con ustedes en un tema que ha sido polémico en Costa Rica, como ha sido la política comercial y principalmente la atracción de inversión extranjera, pero un tema donde la teoría, donde la evidencia empírica con investigaciones del calibre como la de Carlos y Julio, nos permite cada día ver las bondades que tiene la inversión extranjera directa para el desarrollo costarricense, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Los desafíos u oportunidades que todavía no hemos aprovechado, ¿verdad? Como sí lo ha hecho Irlanda, para que esta política de atracción de inversión extranjera directa pudiera ser todavía mucho más positiva desde el punto de vista del desarrollo del país. Bueno, le agradecí ya a Carlos y a Julio y ni siquiera me presenté. Yo soy o he sido profesor universitario por muchísimos años, enseñando comercio internacional, desarrollo económico en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y posteriormente en Leeds University. He trabajado no solo en Costa Rica, sino en otros países en temas de comercio internacional, economía de la innovación, cadenas globales de valor, etcétera. Y desde hace 4 años presido la Academia de Centroamérica, que es un think tank se enfoca principalmente en Costa Rica, pero hemos trabajado también en algunos otros países de la región en este tipo de trabajo. Sin más, quiero reiterar mi agradecimiento a Carlos, a Julio y a René por esta oportunidad. Creo que este material es valiosísimo, especialmente en la coyuntura en que Costa Rica se encuentra ahora, de que el año entrante elegiremos un nuevo gobierno y por ende ideas que surjan de acá podrían ser muy valiosas para alimentar, ojalá, futuros programas de gobierno. Perfecto. Entonces, tal vez yo procedo a compartir mi pantalla para hacer una presentación breve inicial del paper. Eh, Se puede apreciar, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, tal vez el punto de partida es, y como lo mencionaba don René, o sea, ¿por qué un desierto de conocimiento? Pues el punto de partida de nuestro trabajo académico es eh, instituciones y empresas, un ecosistema que se crea en un país en el cual sus dotaciones originales de recursos no son o no han desarrollado una industria fuerte en ese aspecto. Entonces, parte muy importante del punto de partida de nuestro trabajo es cómo crear emprendimiento en un país en el cual originalmente no existía un desarrollo, y en este caso es la industria de dispositivos médicos tanto en Irlanda como en Costa Rica. Entonces, tal vez para arrancar la conversación, o sea, sin duda, el sector de dispositivos médicos de Costa Rica es lo que podríamos determinar una gran historia de éxito. O sea, refiriéndonos a datos bien puntuales y concretos, es para 2024 el 44% de las exportaciones de bienes y servicios son dispositivos médicos. Tiene un crecimiento importante en un país que crece alrededor del 3%. Esto logró un crecimiento del 14% interanual. En términos de cifras de importancia de las empresas operando aquí, o sea, 13 de las 30 multinacionales más importantes del sector están y tienen un pie puesto en Costa Rica y están exportando desde acá. Entonces, es un área donde Costa Rica ha crecido mucho y lo ha hecho bien. De hecho, si lo tomamos más bien, vemos una visión longitudinal a través del tiempo, podemos ver que ese crecimiento no solamente se da en volumen, sino también en la calidad de la participación. ¿A qué nos referimos con esto? A que de un inicio, particularmente en dispositivos descartables, Costa Rica se ha movido paulatinamente a la sección de instrumentos que son pues herramientas reutilizables en estos procesos médicos o dispositivos terapéuticos como los stents que viven un tiempo dentro del cuerpo de un paciente, etcétera.
y participa tímidamente en componentes de equipos de capital más grandes. Entonces, conforme se ve el progreso longitudinal, Costa Rica va creciendo no solo en el volumen, sino también en la complejidad de lo que estas empresas multinacionales están haciendo desde acá. Esto es muy interesante porque la trayectoria de Costa Rica en dispositivos médicos tiene muchísimos paralelos con lo que ha ocurrido o con lo que ocurrió en Irlanda 10 o 15 años atrás. O sea, Costa Rica empezó con aquella operación de Baxter alrededor de 1987. Alrededor de 10, 15 años antes en Irlanda había ocurrido algo muy similar. Entonces ellos arrancaron alrededor de 1973, 74, con una trayectoria también de crecimiento que hace muchos paralelos con Costa Rica. Entonces podríamos, o sea, este es el punto de vista, el punto de arranque del paper, que la trayectoria de Costa Rica, la trayectoria del oeste del este de Irlanda, de Galway, pueden ser comparables en un análisis longitudinal. Entonces, nuestro análisis de ambos contextos tiene otras cosas muy interesantes. O sea, como lo mencionábamos al principio, la entrada y el desarrollo de ambas regiones son exógenas por inversión extranjera directa. Por eso empezamos ambos países a hacer y trabajar en dispositivos médicos. Hay muchos paralelos también en lo que es el tamaño de Irlanda y el tamaño de Costa Rica. Son dos países con alrededor de 5 millones de personas, sectores, o sea, industrias donde más o menos hay alrededor de 40,000 personas, empleos directos generados. El número de empresas instaladas actualmente es también importante, o sea, cercanas a las 100 en ambos países. Sin embargo, al ver estas cifras, uno puede ver la primera diferencia importante. Y esa es el número de empresas locales que participan directamente en el sector. No como proveedores, sino directamente compitiendo como las demás. Entonces, aquí este número de 32 a 4 para datos del 2024 nos llamó la atención y es parte de la motivación de este artículo. Entonces, esa característica, el hecho de que haya ya bastante tiempo en operación, o sea, estamos hablando del 87 al 2024, o sea, conforme pase el tiempo, unos 20 años de operación de un sector, que haya relativamente poca número de emprendedores locales en Costa Rica versus Irlanda, donde eso en algún momento era casi que el 50% del total de las empresas operando, es una situación que llama mucho la atención. Entonces, eso nos lleva a esta pregunta conceptual, que es, ¿y por qué ocurre eso? O sea, ¿cómo? Y más allá de entender la diferencia en el número, es el por qué eso ocurre, por qué hay tanta diferencia en el número de emprendimientos locales en un país versus en otro. Nuestra pregunta de investigación, como está planteada en el estudio, es, bueno, ¿cómo la interacción entre el efecto de las empresas que vienen, la inversión extranjera directa, el apoyo institucional público y la conectividad, o sea, la razón, la medida en la cual las empresas, las subsidiarias locales están conectadas con el resto de la operación global de la empresa, facilitan o dificultan el desarrollo de un ecosistema empresarial? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? O sea, como lo vieron, es un análisis longitudinal cualitativo. O sea, lo que utilizamos fue muchos datos primarios, entrevistas entre Galway y Costa Rica y datos secundarios de distintas fuentes en ambos países para hacer sentido a esa historia a lo largo del tiempo. Entonces, el punto de partida en esto es, con el paso del tiempo hemos visto, o sea, como les mencionaba, que si bien es cierto, arrancamos desde 1987, es hasta alrededor de 2004, 2005 cuando se da el primer caso de una empresa costarricense establecida en este sector, el caso de Establishment Labs, y después
no fue que ellos arrancaron y emergieron otras empresas, sino que hasta alrededor del 2016, 18, podemos ver otras dos o tres emprendimientos relativamente tímidos en esa región. Entonces, pues parte de la idea es comparar qué ofrecía Irlanda, qué ofrecía Costa Rica y un poco entender qué hizo Establishment, si es parte de esa contribución o si más bien es una excepción a la regla. Y cuando uno, antes de pasar a Julio, que nos va a contar un poquito de lo que ocurre en Irlanda, creo que es importante llamar la atención que el caso de Establishment es muy particular. O sea, porque fue creado a partir de una persona, un emprendedor que tenía acceso por ambos, su papá y su mamá han trabajado en la industria de dispositivos médicos en la parte de implantes mamarios por mucho tiempo, o sea, la persona ya estaba expuesta a eso. Además, hizo una carrera internacional en MIT que le permitió tener acceso a ciertos tipos de conocimiento que el emprendedor promedio de Costa Rica no lo puede hacer. También logró en una etapa relativamente temprana un socio internacional que aportó otro tipo de conocimiento adicional y tuvo y se enfrentó a algunas limitaciones para obtener financiamiento, para tener apoyo local a su proceso emprendedor. De hecho, conversando con una de las personas que lideró el proceso de ronda de inversión de ellos, lo que se mencionaba, fuimos donde todas las familias con dinero en Costa Rica y solamente de 120 puertas que tocamos aproximadamente, solamente una nos abrió la puerta en esa etapa inicial y después tuvieron que salir internacionalmente. Y entonces, yo tal vez paro acá para que Julio nos cuente un poco de cuál es la comparación de esta situación del emprendedurismo local en esta industria con lo que ocurre en Irlanda. Julio, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, lo que podemos observar a través de este gráfico ya es un resultado muy interesante que después lo voy a comentar más en detalle. ¿Qué vemos en este gráfico? Vemos ciertamente en la línea azul, vemos cómo va a crecer en el tiempo la presencia de empresas multinacionales en el contexto de Galway. Para los que no conocen Galway, estamos hablando de una ciudad ubicada en la costa atlántica de Irlanda, una ciudad de tamaño medio, si no chico, porque hablamos de una ciudad que tiene más o menos 80.000 personas, ¿sí? Entonces, una ciudad chica, ubicada lejos de Dublín, porque estamos hablando de 3 horas de Dublín, la capital de Irlanda, y un lugar que siempre fue conocido para su poco desarrollo económico y ciertamente no para ser un lugar donde crecían empresas locales. En vez acá, en este gráfico, observamos cómo las empresas locales, que ahí ven marcadas a través de la línea amarilla, naranja en verdad, van creciendo en paralelo con el crecimiento del número de las empresas multinacionales. Entonces, ciertamente, correlation is not causation, pero hay algo, obviamente, en ese gráfico que habla de la capacidad de Galway de desarrollar nuevas empresas locales en el mismo contexto industrial, en el cual, a pesar de los 80 y 90 sobre todo, operan, trabajan, invierten un grupo de empresas americanas, las mismas empresas que invirtieron en Costa Rica en los 90. Si continuamos, a ver, Carlos, gracias. Si continuamos con la presentación, este segundo gráfico tal vez le puede ayudar a entender un poco mejor por qué. ¿Cómo se crearon tantas empresas locales en el sector biomedical? Hablamos hoy en día de casi 80 empresas tecnológicas irlandesas. ¿Cómo se crearon en un tiempo relativamente corto? ¿Y cuál es su conexión, cuál es la relación entre las empresas locales y las empresas multinacionales? Bueno, en este gráfico, no sé si se puede leer bien, pero lo voy a comentar yo. ¿Qué podemos observar? Primero observamos a mano izquierda eh, un análisis hecha en los años 96-2006. En esta década, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de entender
las empresas locales de quién fueron fundadas. O sea, la pregunta es, ¿quién es el founder o los founders de nuevas empresas locales? Y lo que ahí marcamos en color negro, en la barra negra, es una evidencia que nos habla de founders que salen de las mismas empresas multinacionales americanas. En la barra gris, en vez, los founders llegan a la industria biomedical de afuera de la misma industria. O sea, son founders que no tienen historia profesional en la misma industria. O sea, ya esta primera década no habla del proceso de spin-out, ¿sí? O sea, nuevas empresas que fueron establecidas, armadas por ex empleados de las empresas multinacionales americanas. Miren cómo la situación eh, va cambiando en la década sucesiva. Acá hablamos de la década que va del 2007 a 2016. La barra gris clarito sigue siendo muy baja, o sea, los founders que llegan de afuera del contexto acá que estamos analizando. La barra negra sigue creciendo, o sea, spin out, y hay una barra nueva, una barra gris oscura, la podría llamar. ¿De qué habla esta barra nueva? Habla de founders que salieron de empresas locales irlandesas. O sea, hay un segundo ciclo spin-out. En la primera década de observación podemos mirar cómo hay un primero fenómeno spin-out. En la segunda década hay spin-out de spin-out. Y entonces ahí se nota cómo se está alimentando de abajo un nuevo ecosistema de empresas locales que viven, que conviven, que están relacionadas obviamente a las empresas multinacionales. Están relacionadas ciertamente a través del mecanismo de los spin-out, pero pasa algo importante que acá no le comentamos a través de la slide, pero sí quiero comentarlo yo, que es un tema de posición en la cadena global del valor de las empresas locales. ¿Qué significa esto? Significa que las nuevas empresas irlandesas no son necesariamente proveedores de las empresas multinacionales, sino son empresas nuevas que tienen su propio design, su propio desarrollo de producto y su propia estrategia de marketing. O sea, en teoría son empresas locales que podrían competir con las empresas multinacionales. Obviamente hablamos de empresas mucho más chicas y que se enfocan en nichos de mercado que las empresas multinacionales dejan afuera de su estrategia. En el próximo slide tenemos, claro, tenemos un gráfico que sé que a Carlos le gusta mucho, y a mí también, la verdad. Carlos, si empujas una vez más, creo que tenemos todo el gráfico. Una más. Ahí va. Este gráfico lo armamos tratando de entender la historia profesional de tres founders, John, Paul y Charles. Tres founders que de un lado comparten una historia parecida. La historia um, empieza con de dos grandes multinacionales, Medtronic y Abbott Vascular. ¿Por qué? Porque los tres fueron empleados por las mismas empresas. De ahí, Paul, Charles y Sean salen de las empresas y empiezan a trabajar con una serie de empresas nuevas locales que en principio trabajan en un nicho industrial parecido a lo de Abbott Vascular y Medtronic, pero terminan, y miren la línea más abajo, terminan invirtiendo, participando, ayudando al desarrollo de nuevas empresas locales que hacen cosas muy diferentes. Por ejemplo, a mano derecha podemos mirar Vistamed, una startup irlandesa que trabaja en soluciones ópticas. ¿Qué nos habla? ¿De qué nos habla este gráfico? Nos habla no solo de la importancia de los spin-off y de ese mecanismo de creación de nuevas empresas, sino también que hablan de la capacidad de nuevos empresarios de dibujar una nueva forma de hacer negocio en el ecosistema, explorando nuevas fronteras tecnológicas que las empresas multinacionales no exploraron. En la próxima slide, para mí hay un poco lo que diferencia, ¿sí? La trayectoria
del desarrollo de Galway y la trayectoria del desarrollo de San José, Costa Rica, o Costa Rica en lo general. Si, Carlos, avanzás, por favor, claro, con la presentación, creo que hay uno o dos más, uno más creo, que es un poco complicado este gráfico, pero trato de explicarlo mejor que puedo. Este gráfico nos cuenta la evolución estratégica de una de las multinacionales clave en el contexto de Galway, Boston Scientific. De hecho, estamos hablando de una multinacional que invirtió, como ustedes saben, en Costa Rica también. Bueno, Boston Scientific entra en Irlanda en el 94. ¿Por qué? Entra en Irlanda como ya otras grandes empresas americanas, aprovechando de un costo de la mano de obra muy barata. Irlanda en esta época es un país pobre. Es un país donde no hay desarrollo tecnológico de ninguna forma. Entran con la idea de aprovechar de un contexto laboral profesional muy favorable, pero en los años, a empezar del 97 y ciertamente continuando con la década del 2000, Boston Scientific invierte en centros de desarrollo de producto. O sea, esta empresa, esa subsidiary, porque de hecho estamos hablando de una subsidiary de una multinacional, consigue lo que en la literatura de cadenas globales de valores llamamos upgrading. Evoluciona su forma de hacer negocio y no solo ve Galway como un lugar donde tener planta productiva o donde armar sistemas de producción muchas veces baratos, sino que empieza a sumar partes clave en el proceso de creación de valor agregado, desarrollo de nuevo producto y un centro de R&D que hoy es un centro de referencia internacional. ¿Por qué esta evolución es importante? Porque nosotros creemos, a través de este estudio, que un mecanismo clave que ayudó al crecimiento de las empresas locales irlandesas tiene que ver con la evolución de las empresas multinacionales. Sin esta upgrading, muy probablemente hoy en día no podríamos contar tantas empresas tecnológicas locales irlandesas. ¿Por qué? Porque en los años, como Boston Scientific empieza nueva actividad en Galway, empieza también a reclutar ingenieros, técnicos, gente que hoy se diría high skill. Esta gente, estos profesionales high skill, ¿de dónde salen? Salen de la universidad local, NUI Galway, que arma en paralelo un departamento de ingeniería biomedical. Entonces, acá podemos observar cómo la evolución de las empresas multinacionales en el lugar acá analizado viene acompañado con una evolución también del sector público, en este caso a través de la evolución de la universidad local, NUI Galway, y de las inversiones que la universidad hace para acompañar la evolución de las empresas multinacionales. Entonces, ese para nosotros es un elemento clave, es un elemento que nos habla de la importancia de ciertamente inversión extranjeras, pero no solo, nos habla también de la importancia de acompañar el upgrading a nivel local de empresas multinacionales y sobre todo nos habla de la importancia de acompañar esta evolución a través de inversiones públicas que en este caso pudieron ofrecer a las empresas multinacionales la nueva mano de obra, llamámosla, la nueva base de workforce, ¿sí? Que terminó siendo un elemento clave del ecosistema de Galway. En la última slide, creo que queda una o quizá dos, podemos observar en forma muy clara qué pasó sobre una perspectiva de innovación en el contexto de Costa Rica, en el contexto de Galway. Y en específico, podemos mirar cómo Boston Scientific y Medtronic van invirtiendo más en actividades que producen innovación. El número de patents, ¿sí?, que nosotros usamos para medir innovación desarrollada a nivel local, que contamos en Galway y entre Boston Scientific y Medtronic, va creciendo muchísimo a empezar del 2004. Y termina siendo un número importante porque Boston Scientific en Galway tiene hoy 270 patents, Medtronic tiene un poco menos de 114. Ustedes pueden mirar cómo en Costa Rica llegamos a 30.
Nosotros pensamos que parte de este resultado depende exactamente del tipo de actividad que las empresas multinacionales hacen en los dos contextos considerados. ¿Sí? Entonces, para terminar, eh, ¿cómo se cómo se desarrolla un ecosistema de nuevas empresas tecnológicas en un lugar periférico, en un lugar subdesarrollado, en un desierto de conocimiento, como titulamos en el paper? Hay obviamente varios factores. La presencia de las multinacionales es importante, es una condición, digamos, necesaria, pero no es suficiente. Esta presencia tiene que ser acompañada por la evolución estratégica de estas empresas y sobre todo la gran pregunta acá es qué tipo de actividad hacen en una ciudad, en una provincia, empresas multinacionales que invierten adentro de esta provincia, ¿sí? Obviamente, la presencia de universidades es muy importante y presencia de universidad que acompañe con formación de nuevos profesionales la evolución estratégica de las empresas multinacionales. Por terminar, obviamente, la finanza. No lo mencionamos mucho hasta ahora, Carlos, pero es cierto que la finanza pública en un primer momento, privada en segundo lugar, fue clave en el ofrecer dinero, inversiones a las nuevas empresas irlandesas que iban armándose alrededor de las grandes plantas, digamos, que son las multinacionales. Esa es, en una forma muy sintética, nuestra explicación de lo que pasó en Galway y de lo que todavía no ha pasado en Costa Rica, aunque nosotros pensamos, creemos, tenemos elementos para creer que el contexto de Costa Rica pueda, de una forma diferente probablemente, pero pueda terminar su proceso de evolución con la creación de un ecosistema de empresas locales que ya pasó en Galway y que podría pasar en un contexto costarricense. Muchas gracias y perdón por el idioma, obviamente. Va a quedar grabado, no se preocupen, esto es un diálogo Ah, bueno, informal. no hay misterio, ¿eh? Don Ricardo, adelante, pues. Muy bien. Bueno, voy a... eh, bueno, vamos a ver un segundo. Debo compartir. Ok. Déjame ver dónde la tengo. Me dicen, por favor, si la ven. Ya la vemos. Ok. Ahora sí, ¿verdad? Claro. Ok. Déjenme minimizar esto para... Ok. Bueno, en primer lugar, como dije al inicio, muchísimas gracias por esta oportunidad. Este es un tema que a mí me apasiona. Poco tiempo después de que yo regresé de estudiar en los Estados Unidos, allá por los noventas, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en CINDE, que es la Agencia de Atracción de Inversión Extranjera Directa de Costa Rica, en aquel entonces, y bueno, todavía hoy sigue jugando un rol importante en ese campo. Y este tema de entender la importancia de atraer inversión extranjera directa, más allá de la generación de divisas, porque son empresas que se establecen al país para exportar, o bien generar importantes fuentes de empleo que pagan mejores salarios. Siempre me interesó tratar de entender el impacto que en el desarrollo económico y social podían tener este tipo de actividades de inversión extranjera directa en un país como Costa Rica. Y el estudio de Carlos de Julio es una pieza fundamental en este campo y es un análisis comparativo sumamente rico. Yo voy a hacer una síntesis de lo que yo, Ricardo Monge, interpreté de este trabajo y voy a tratar de contrastar algunas cosas con Costa Rica, de manera que luego podamos tener un diálogo con Carlos, con René y con Julio alrededor de estas ideas.
Primero que nada, yo deseo felicitar sinceramente a los autores. Este es un paper, como lo dije, sumamente importante en la discusión actual, en donde se habla de la importancia de modernizar el modelo de desarrollo de Costa Rica, que fue un modelo de apertura económica basado muy fuertemente en la atracción de inversión extranjera directa orientada a la exportación. Creo que el tiempo para sacar a la luz pública este estudio no puede ser mejor que el de hoy. Y veamos por qué. Bueno, para mí el documento tiene un aporte muy importante. En primer lugar, resalta la importancia tanto de esta conectividad internacional como del apoyo institucional para desarrollar un ecosistema emprendedor, donde la innovación es el concepto clave. Tal vez Carlos y Julio en su exposición no lo explotaron mucho, pero en su paper sí lo explotan y dejan ver que es la creación de nuevos productos en tecnología médica, ¿verdad?, que hace posible el desarrollo de este ecosistema emprendedor de clase mundial compuesto tanto por empresas extranjeras como por empresas nacionales, en ese caso irlandesas. Por otra parte, señalan algo muy importante y es el papel conjunto de dos factores, que son este factor de la conectividad internacional y el apoyo público. Es decir, no solo dicen es importante atraer inversión extranjera directa al país, es importante tener un apoyo institucional público para esta inversión y para el desarrollo de un ecosistema emprendedor, sino que es importante poner a trabajar ambos factores de manera conjunta para que se crucen y se refuercen mutuamente y inviten otros actores a participar en la génesis y en la evolución de este ecosistema emprendedor. Ahora, cuando ellos hablan de apoyo institucional, creo que vale la pena aclarar un poquito ese concepto. Estamos hablando del papel de universidades y otras instituciones públicas en aumentar las actividades de apoyo a los emprendedores, ¿verdad? Lo cual incluye infraestructuras de conocimiento, como pueden ser incubadoras, aceleradoras, universidades, como puede ser todo el financiamiento que Julio lo citó al final y que en el paper lo describen ampliamente, así como las oportunidades de establecer contactos. A esto es a lo que los autores hablan o a esto se refieren cuando hablan del apoyo institucional, y la pregunta acá es, ¿qué tan desarrollado está este apoyo institucional en el caso particular de Costa Rica? Porque en el caso de Irlanda es claro el impacto que este desarrollo institucional ha tenido en crear este ecosistema empresarial. Ahora bien, cuando hablan de conectividad internacional, se están refiriendo no solo a la venida de empresas multinacionales, sino al flujo internacional de recursos y conocimientos que se da gracias a estas multinacionales con otras empresas, con el gobierno, etcétera. Algo que podríamos llamar también o que está asociado directamente con el derrame de conocimiento o knowledge spillover en inglés. Además, esta conectividad internacional tiene que ver con los encadenamientos exógenos como fuentes de conocimiento extraterritoriales, ¿verdad?, que apoyan o pueden apoyar el desarrollo de empresas locales que, como muy bien señaló Julio, no son solo proveedoras locales de estas empresas multinacionales, sino que pueden ser startups o spin-off que compiten con estas empresas multinacionales. Y estos encadenamientos transmiten conocimientos, recursos, oportunidades de mercado a potenciales emprendedores que de otra manera no hubiera sido posible que obtuvieran. Como bien lo señalaron los autores, hay dos preguntas importantísimas que ellos se hacen. ¿Cuál es el papel de las políticas locales en la atracción para la creación de un ecosistema emprendedor? Vean que no se cuestionan cuáles son las políticas locales para atraer la inversión extranjera directa, sino cuál es el papel de las políticas locales en la atracción de la inversión para crear un ecosistema emprendedor. Es decir, va mucho más allá de la etapa fácil de atracción de inversión extranjera directa.
Asimismo, ¿verdad? Se plantean, bueno, y una vez que llegan estas empresas multinacionales, llegan estos nuevos recursos y conocimientos al territorio donde antes no existía ningún desarrollo tecnológico, tanto en Irlanda como en Costa Rica, cómo los actores públicos locales potencian y enriquecen, ¿verdad? Este, a través de estas políticas locales, a los emprendedores para que surja un ecosistema emprendedor. Yo me atreví a hacer un pequeño, y esta creo que la última filmina, un pequeña comparación también entre Irlanda y Costa Rica, tomando en cuenta lo que plantean los autores y un poquito mi conocimiento limitado, por supuesto, como todo, de Costa Rica en materia de ciertas políticas. Y acá pongo en la primera columna acciones, en la segunda el caso de Irlanda, en la tercera el caso de Costa Rica. No pretende ser exhaustivo, solo pretende dar una idea de qué cosas ha hecho Irlanda y qué cosas todavía Costa Rica sigue sin hacer. En términos de acción, el trabajo conjunto entre las multinacionales y las universidades públicas para participar en concursos internacionales de investigación y desarrollo a través de casas matrices o otras empresas multinacionales, en Irlanda es claramente fuerte, como bien lo expresan sus autores. En Costa Rica es muy débil, ¿verdad? Se carece inclusive en algunos casos de capacidades técnicas en universidades, principalmente públicas, para trabajar en equipos con las multinacionales. No es que no se haga, pero todavía es muy débil el esfuerzo. Desde el punto de vista de una vez que se logran ganar algún tipo de concurso de investigación y desarrollo a nivel mundial entre multinacionales y universidades locales, ¿cuál es el trabajo de las multinacionales con consumidores finales, clínicas, por ejemplo, internacionales, para agregarle valor al producto que ellos elaboran? En Irlanda es claramente fuerte, lo han hecho muy, muy bien. En Costa Rica podríamos decir que es inexistente, ¿verdad? E inclusive es increíble que tengamos esta cantidad de empresas y tengamos un sistema centralizado de salud a través de la Caja Costarricense del Seguro Social y no podamos explotar sinergias entre ambos sectores. Por otro lado, tenemos apoyo institucional público mediante la asignación de recursos para desarrollar y fortalecer las capacidades domésticas de innovación. Hay muchos programas que los autores señalan en su estudio, se desarrollan en Irlanda, por señalar acá un programa de investigación a tercer nivel en instituciones por nada menos de 866 millones de euros en 4 ciclos. En Costa Rica este tipo de programas es inexistente. En el caso de Irlanda hay un fuerte apoyo institucional público nuevo y específico en torno a la financiación, al capital humano, a la infraestructura de conocimiento, oportunidades de creación de redes. En Costa Rica esto es muy débil, ¿verdad? Ya hay algunas iniciativas de las cuales vamos a poder hablar luego, pero sí es muy débil aún. Y por último, pero no menos importante, el apoyo institucional enfocado a crear condiciones a nivel local para facilitar a los emprendedores atender los mercados internacionales y posicionar al país internacionalmente para la amplitud y profundización del conocimiento en tecnología médica. En Irlanda esto es fuertísimo, en Costa Rica puedo decir que es inexistente. Entonces, desde ese punto de vista, yo concluyo diciendo lo siguiente, como introducción al conversatorio que vamos a tener. Si bien las empresas de tecnologías médicas en Irlanda y Costa Rica tienen orígenes similares, claramente hasta el momento los resultados que han obtenido en términos de crear un ecosistema empresarial floreciente son muy, muy diferentes. Ya vimos las cifras que ellos señalaron. Acá es muy, muy importante recalcar algo que tanto Carlos, pero principalmente Julio pusieron, y es que este, este, esta apoyo institucional y esta conectividad internacional son dos condiciones necesarias para el desarrollo de ecosistemas emprendedores, pero que es la naturaleza evolutiva, la calidad y el momento entre la interacción de estas dos condiciones lo que realmente impacta y logra crear y configurar un ecosistema empresarial.
Para mí, interpreto, estas son las condiciones suficientes, es decir, condiciones necesarias para avanzar en este campo es tener un apoyo institucional o tener empresas multinacionales en el país y que haya una conectividad internacional con otros actores. Pero hacer que trabajen estos dos factores, ¿verdad? De apoyo institucional y conectividad internacional de manera conjunta y que se modifique a través del tiempo, ¿verdad? Son las condiciones suficientes para que se dé este desarrollo empresarial. Así, yo me quedo con la impresión, y porque está excelentemente documentado en el estudio, de que Costa Rica no ha hecho la tarea que debe. Estamos en una oportunidad, como lo vamos a poder comentar, de avanzar en este campo, pero nos quedamos en la etapa fácil de atracción de inversión extranjera directa. Atraer inversión extranjera directa no es fácil, trabajé 5 años en CINDE y lo sé, pero hay etapas, ¿verdad? Y viendo lo que ha hecho Irlanda, pues nosotros nos quedamos en la primera etapa y por eso hablo de manera jocosa que nos quedamos en la etapa fácil de atracción de inversión extranjera directa. Bueno, habiendo dicho eso, eh, quisiera más bien darle ahora o lanzarles un par de preguntas a Carlos y a Julio, bueno, y también a René, como para que podamos comenzar a dialogar. Para mí lo más importante no es plantearnos la pregunta de por qué Costa Rica no hizo esto, sino plantearnos la pregunta de cómo Costa Rica puede avanzar hacia el desarrollo de un ecosistema empresarial floreciente, teniendo un diamante en bruto que es este clúster de medical devices que hoy día tenemos, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, la primera pregunta que a mí me gustaría plantearles es, ¿cómo ven ustedes la institucionalidad que el país tiene o qué mejoras creen debería hacerse a la institucionalidad que el país tiene en torno a la inversión extranjera directa y en torno a la innovación para que podamos caminar en esa dirección? Y obviamente esto se lo pregunto más a Carlos que a Julio. A Julio le tengo ahí otra pregunta, pero basada en la experiencia de Irlanda. Pero Carlos, conociendo vos, que tenemos todavía hoy día una tríada que, bueno, nos le aflojaron ahí algunas tuercas, ¿verdad? Que era Comex, Procomer y Cinde, ahora hay una división, pero teniendo esa tríada, ¿verdad? Teniendo otras instituciones alrededor de conceptos de innovación, financiamiento y demás, ¿cómo ves vos o qué ideas te surgen en la mente Costa Rica debería comenzar a usar o a poner sobre la mesa para avanzar en línea con lo que han logrado los irlandeses? No, una excelente pregunta, Ricardo. Y lo primero, Perdón, creo que Déjeme, René quiere decir déjeme, algo. déjeme que les diga, Julio tiene que salir en unos 15, 20 minutos. Entonces, no sé si tú quieres darle una respuesta corta que le haga luego la pregunta a don Ricardo a Julio, para que Julio la pueda contestar, ¿verdad? Y que tengamos un poquito más de tiempo para la respuesta de Julio. Yo solamente le tengo una pregunta a Julio, que es lo relacionado con Research and Development, o sea, investigación y desarrollo, ¿no? Don Ricardo hablaba de este programa, ¿verdad? De apoyo, ¿verdad? Ahora, ¿ese es un programa general o fue solamente, hubo qué componentes fueron o estuvieron dirigidos, ¿no? Al desarrollo de tecnología médica. Una pregunta sí. Y ese Research and Development fue resultado de dinero del Estado o fue más bien algo que fue generado por sociedad civil, las empresas, digamos, las empresas locales y todo ese digamos, mecanismos de incubadoras, etcétera, universitarias, que pudieron haberse sido desarrollados sin el apoyo necesariamente directo del Estado, ¿no? Y cómo lo hicieron, ¿no? Dejo la pregunta a Julio Asino. Perdone, don Ricardo, que me le adelanté porque fue por la razón que le mencioné,
que es que él se tiene que ir a Estados Más Unidos. bien, no, excelente. Y más bien, si les parece, hagamos un switch, Carlos. Ah, Ah, Ya que René hizo esta pregunta a Julio, yo de una vez le hago una segunda pregunta y démosle margen a Julio para que él responda a estas. Y aprovechamos antes de que Julio se vaya y luego seguimos contigo, si te parece. perfecto, no, va. no, genial. Julio, hay un tema central. En mi tiempo, cuando trabajé en CINDE, tuve la oportunidad de trabajar también con gente del AIDA, de Irlanda, del Irish Development Agency, y ellos me contaban de que en Irlanda hubo un momento en donde la Unión Europea les dijo, no pueden dar exoneraciones a impuestos de renta, por ejemplo, porque nosotros entonces les cobramos los impuestos arancelarios en los demás países de la Unión Europea. Y el gobierno de Irlanda tuvo que negociar ese concepto de exoneraciones con las multinacionales, y las multinacionales a cambio pidieron que se usaran recursos, de esos recursos que se iban a pagar como impuestos, en el desarrollo de ciertas cosas, ¿verdad? En apoyo a la actividad de las multinacionales. Eso fue lo que a mí me contaron en aquel entonces. Me gustaría ver si eso tuvo importancia en el sector de tecnología médica, y si fue así, en qué se usaron esos recursos. Sí, sí. Bueno, arranco con la primera pregunta, si le parece. René, principalmente el desarrollo de un departamento R&D en Boston Scientific fue resultado de inversión privada. La gran pregunta acá es un poco chicken and the egg, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿por qué por qué Boston Scientific en Galway en un momento piensa, el management de ahí, piensa que se pueda efectivamente desarrollar un centro de R&D en Galway? ¿Y por qué no dejarlo centralizado en Boston, en el headquarters de la empresa? Esa es una pregunta muy importante. Nosotros pensamos que la capacidad del management local, ¿sí? Que fíjense, fue por mucho tiempo manejado por managers irlandeses, lo cual es importante, ¿eh? Porque los managers irlandeses quieren ayudar a la empresa local Boston Scientific de continuar su trayectoria de upgrading. Y obviamente cuando se empieza a hablar de un centro R&D, ¿qué pasa? Pasa que en la misma ciudad hay una oferta de ingenieros biomedicales. Entonces, cuando las dos condiciones se juntan, la voluntad de las empresas y la disponibilidad de ingenieros biomedicales, ahí se forma el centro de R&D. Obvio que la pregunta acá es, ¿qué hubiese pasado si sin la presencia local de ingenieros biomedicales? ¿Lo iban a importar de otro lugar o simplemente este centro de R&D no iba a pasar? Porque eso creo que es un paralelo que podemos hacer en Costa Rica. Ujú. ¿Qué le falta a Costa Rica hoy en día? ¿Qué le falta? Porque las empresas multinacionales puedan instalar un centro R&D como hicieron en Galway. Conscientes nosotros que tener un centro R&D es una parte fundamental del proyecto ecosistema local. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay los spillover mechanisms que nosotros medimos a través de los spin-out, que empieza de ahí. Sin la evolución de las empresas multinacionales, me repito, de vuelta, no hay chance de desarrollar un ecosistema local. Esa es la primera respuesta a una pregunta muy, muy importante, René. Y la Gracias. segunda pregunta, Ricardo, diferente pero igualmente importante, tiene que ver con la acción de IDA, ¿sí? Justo la semana pasada tuve la oportunidad de coordinar un panel en Dublín con una manager de IDA. Y es interesante escuchar su palabra cuando él dice, en los 80, en los 90, en los 2000, we needed jobs. Irlanda era un país pobre. Las inversiones extranjeras tenían un objetivo: crear laburo, trabajo por los irlandeses, por un país que siempre mandó su gente, Ujú. ¿sí? Por el mundo. Ustedes saben bien la historia de Estados Unidos, de Boston, de Chicago. Irlanda colonizó una parte de Australia. O sea,
¿cómo hacemos para que nuestra gente se quede acá? En realidad, IDA nunca tuvo un diseño de desarrollo estratégico de ecosistema. Eso es muy importante. Ahí entra otra agencia pública que se llama Enterprise Ireland. Enterprise Ireland es una agencia pública que se dedica a financiar a través de dinero público nuevas empresas irlandesas. Eso es muy importante porque IDA no tiene esta visión estratégica, pero sí el gobierno de un lado la tiene. Es importante también comentar una cosa. Las empresas extranjeras en los últimos 40 años invierten en Irlanda fundamentalmente por dos razones. La primera razón es la oferta de mano de obra barata. Eso se acabó. Cuando se acaba esto, hay dos oportunidades. O el gobierno encuentra nuevas formas para atraer inversiones y es todo el tema de los impuestos. O sea, tenemos que hablarlo en forma muy transparente. Irlanda hoy es un lugar, no es un paraíso fiscal, pero ciertamente es un lugar que ofrece muy buenas condiciones sobre una perspectiva de impuestos a empresas multinacionales. En paralelo, en paralelo, una empresa como Boston Scientific o Abbott Vascular, que ya habían invertido en el país, ¿sí? Con el costo de la mano de obra que sube, no tiene otra oportunidad que empezar a desarrollar actividades de más valor agregado. Porque si se quedan a actividades manufactureras, obviamente Boston Scientific se va a otro lugar. Se va a este de Europa, se va a Estonia, se va a Rumania, se va a una serie infinita de países, como ya sabemos en International Business, que de un lado dibujan la evolución de la cadena global del valor. Eso para mí fue un momento clave de la evolución de la economía irlandesa que pasa, y eso sí quiero comentarlo una vez más, a través de inversiones en el sistema de educación pública. Porque tanto NUA Galway, cuanto Trinity College, cuanto UCD son universidades públicas de gran valor. Y obviamente forman y alimentan una oferta local que que desarrolla una base de profesionales que luego encuentra su lugar adentro de las empresas multinacionales. Muy bien. Excelente. Gracias, Julio. Bueno, Carlos, te toca a vos Seguimos ahora. adelante, exacto. Y gracias, Julio, por acompañarnos. Ok, yo creo Muchas que, gracias. Julio, Yo los saludo, Carlos, Ricardo, René. Fue un placer Un Igualmente, hablar con placer. Julio. Mira, ustedes. realmente, gracias, Julio. Y mira, esperamos que, caramba, mira, hay tantas cosas aquí, don Ricardo, que se pueden seguir discutiendo, ¿verdad? Que a lo Por mejor supuesto. podríamos tener alguna otra reunión justamente para profundizar en algunos de estos temas, ¿no? Claro que sí. Encantado de participar otra vez, encantado de viajar otra vez a su hermoso país y también de recibirlos acá en Irlanda para tomar una Guinness y para continuar charlando sobre biotech e entrepreneurship. Ok, Claro que sí. excelente. Te Muchas tomamos la gracias, gracias, Julio. palabra. Julio. Un gusto, gracias. Saludos, muchas Muchas Hasta gracias. gracias. Hasta luego. luego. Chao. Ok, ahora, Adelante, don Carlos. muchas gracias. Yo creo que una de las cosas que sale de lo que hemos conversado es que, en principio, en Costa Rica, la misión de la atraer inversión extranjera directa ha tenido dos objetivos. O sea, uno, incrementar el empleo y dos, traer más empresas. Yo creo que hay muchas cosas hacia abajo, pero creo que lo primero es la estrategia. O sea, si medimos por el número de empleos generados o medimos por el número de empresas que estamos atrayendo, no estamos pensando en las acciones consistentes en las que pensaba Irlanda sobre cómo profundizar e incrementar la productividad. Y de hecho yo creo, yo estoy muy alineado con lo que dice don Ricardo, que este es un momento ideal para este tipo de estudio porque lo vemos, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestros sectores de dispositivos médicos? O sea, no hay suficiente mano de obra, es el momento de empezar a pensar cómo incrementar la profundidad, la productividad de los trabajos que ahí se hacen. Entonces, o sea, si uno cambia el objetivo de hacia dónde empezamos a pensar cuáles son las instituciones que deberíamos alinear, mucho yo creo que
en la experiencia de Irlanda se ve que IDA no era suficiente, o sea, necesitaba una agencia con una visión de crear emprendedurismo y alinear las instituciones, porque es distinto el alineamiento de academia para generar del INA para generar la base de trabajadores que estén listos para operar después de un curso de 3 meses versus lo que se requiere para este tipo de trabajos de mucho más valor agregado en contenido. Otra cosa, o sea, ya entrando, si pensamos a cómo incrementar la productividad, tal vez la primera cosa es empezar a amarrar mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace la academia? ¿Qué es lo que hacen las empresas y el gobierno? Hasta el momento, hay mucha libertad y poco alineamiento en lo que cada uno de los actores está ofreciendo. La oferta de investigación en las universidades no tiene nada que ver con las necesidades actuales de las empresas y en realidad aquí es extremadamente importante que haya incentivos para que la investigación que se desarrolla principalmente en las universidades públicas sea completamente relevante y alineada a lo que ellas están ofreciendo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, que las empresas nos ven todavía como el lugar para seguir siendo el de bajo costo, pero no para apostar. O sea, ellos ya nos envían proyectos, y esto de las investigaciones, de las entrevistas que hacíamos, la mayoría de lo que viene a Costa Rica son proyectos de cosas que fueron implementadas en Minnesota, en California, etcétera, y que se vienen para acá porque ya está relativamente estable y Costa Rica puede terminar de aportar a ese trabajo, pero ya un producto maduro. Nosotros necesitamos mucho más movernos en la dirección de innovación, pero si no existe el recurso humano capacitado en pensar en cómo se hace innovación, si no existen las inversiones en infraestructura necesarias que muchas veces tienen que ser públicas, porque una empresa como Boston Scientific a veces dentro de sus operaciones de innovación necesitan un salón limpio, una capacidad para hacer un cierto tipo de test que van a usar una vez en 3 meses y no van a hacer la inversión en Costa Rica porque simplemente eso es una limitación. Si nuestras universidades tienen ese tipo de recursos, se pudieran compartir dentro del clúster, es mucho más fácil poder tener acceso a ciertas actividades y de una forma más directa. Igual, el otro punto que menciona don Ricardo, o sea, mucho de esto, o sea, la innovación crece en la medida en que la empresa, o sea, el recurso humano de la empresa tiene acceso directo a los dolores del cliente, al punto de vista de cómo está sufriendo un ser humano en este caso y cómo se le puede dar un tratamiento de mejor calidad. Pero entonces, por otro lado, o sea, nosotros no tenemos una conexión directa entre lo que está ocurriendo, o yo creo que son muy incipientes entre las necesidades de los clientes, lo que está pasando en la práctica médica y lo que ocurre en el otro lado. Entonces, esa conexión de empresa a empresa también es importante y creo que la caja podría tener un rol importante ahí. Y pues en el lado del gobierno, o sea, para cerrar, digamos, academia, empresas, gobiernos, al gobierno tenemos cosas muy importantes, bueno, toda la parte que lo mencionó Julio en algún momento, Enterprise Island, que es desde que vea a ver con financiamiento, alineamiento de todas las cuestiones de propiedad intelectual, el asegurarse que haya capacidad de comercialización, etcétera. Eso es importante trabajar. Entonces yo creo pero creo que todo esto empieza por poner la pregunta correcta y la pregunta correcta es, ya logramos atraer empresas, ya logramos crear empleo. Ahora, ¿cómo incrementamos la productividad y hacer un esquema completo en esa dirección? Hace poco, la semana pasada, estaba viendo al antiguo primer ministro de Irlanda hablando, justo el tema era más bien cómo van con las tarifas de Trump sacar a muchas de las empresas o cuáles son las presiones de empresas para salir de Irlanda. Irlanda, desde el momento en el que diseñó estos mecanismos,
puso cláusulas para evitar, o sea, bueno, para facilitar la inversión, pero para evitar que una vez creada la inversión saliera. Entonces hay ciertas penalizaciones, ciertas cosas impositivas que las empresas tienen que hacer en el momento en que van a salir de ese entorno. Entonces yo creo que una cosa muy importante es pensar esto en forma comprensiva, o sea, pensar cómo las atraemos, cómo las apoyamos para generar más productividad y cómo evitamos específicamente que se vayan. Y con un esquema pensado en una forma estratégica, yo creo que tendríamos un instrumento poderoso para mejorar y hay mucho espacio de mejora. Sí. No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, yo quisiera señalar un par de cosas nada más. Veo que ya son las 9:18 y yo tengo que irme a las 9:30 más tardar porque Yo tengo otras también. reuniones y estoy en Cartago, voy para San José. Pero en línea con lo que acabas de decir, Carlos, y más bien le voy a tomar la palabra a René. Mm, Eh, Como presidente de la academia, a mí me fascinaría que pudiéramos luego, Carlos, tomarnos un café ahí en la academia, los invito, y que pudiéramos pensar en un proyecto que tengo en mente y que va en esta línea, pero que es más policy oriented, ¿verdad? Claro. Y de manera tal de que podamos ayudar. Pero eh, eh, a mí me parece que de lo que vos estás señalando, lo cual estoy de acuerdo, hay que tomar en conocimiento o en base qué es lo que uno tiene. A mí si hay algo que he aprendido de trabajar años y años con personas como Eduardo Lizano, es que me dice, Richard, cuando uno está en un bote, uno quisiera tener los mejores remeros del mundo, pero lo idóneo es entender qué remeros tenés y cómo los puedes poner a remar, Claro. porque si no, no te moves esperando a que lleguen los mejores del mundo. Entonces, desde esa óptica, hay cosas que Costa Rica ya tiene que en una estrategia como la que vos estabas hablando, deberíamos preguntarnos cómo la podemos implementar. Vean, nosotros lamentablemente, pero bueno, eso no tiene que hacerse por ley, se puede hacer por decreto, no contamos con un consejo de competitividad como lo tienen los irlandeses que coordinan políticas públicas interinstitucionalmente. Eso lo tuvimos en el gobierno de doña Laura Chinchilla y en los últimos 12 años no se volvió a tener. Eso es fundamental porque muchos de estos esfuerzos son interinstitucionales. Y entonces no podemos esperar de que los ministros hablen entre ellos o subalternos de ellos hablen entre ellos y se pongan de acuerdo. O sea, o tenés, Irlanda tiene eso, Irlanda tiene un consejo no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero es como un consejo de competitividad que eso puede ayudar. Ahora bien, en este momento el país no solo tiene tres valiosas instituciones que atraen inversión extranjera, fomentan exportaciones, que son COMEX, Procomer y CINDE, y habrá que discutir a futuro qué va a pasar con eso, sino que además ya cuenta con un andamiaje institucional que si uno coge la experiencia de Irlanda y, perdonando la palabra, a mí no me gusta mucho, pero no importa, la tropicaliza con las instituciones que uno tiene, se puede hacer. Un ejemplo. Enterprise Ireland, ¿verdad? Así como está en Enterprise Ireland, hay un Enterprise Poland, hay un que le han copiado a Irlanda esta idea, y lo cual me parece genial. Nosotros no tenemos que criarla, nosotros la tenemos. Lo que pasa es que no la queremos poner a funcionar en esa dimensión y con asistencia técnica a las pymes que sean clientes del sistema de banca para el desarrollo. O sea, en otras palabras, que si el Banca de Desarrollo tiene capital semilla, capital de riesgo, si puede meterse a través de los clústeres, ¿va? Y tiene que decir, bueno, pero sabe, además de darles financiamiento, hay que darles acompañamiento para que las universidades financien ahí y desarrollen estos a través de servicios de desarrollo empresarial estas capacidades domésticas de innovación. Ahí tienen la plata de Lina. Pero si yo estuve en el Consejo Rector y diseñemos lo que Irlanda diseñó con esta estructura institucional que ya tenemos y pongámosla a trabajar conjunta, ¿me entendés? Son Por supuesto, cosas, pero bueno, pase al lado oscuro, el lado oscuro siendo negocios en lugar de economía. Eh, Aquí mucho está en esto de
de invéntese la patineta. O sea, entonces no busquemos, o sea, y antes de tener un Ferrari, que es lo que tiene Irlanda, usemos la patineta y tenemos ruedas, tenemos el... Pongámosle un motor que funcione. Exacto. Y si ya existe la regulación y podemos andar, o sea, todo el aprendizaje que se puede lograr ahí y es fácil. Mira, bueno, te voy a pasar, A ver, bueno, muchas gracias a los doctores Rodríguez, Buccini y Monge González por este extraordinario intercambio de ideas con ricas implicaciones para el desarrollo de políticas interesantes de la región y el desarrollo económico-social. También agradecemos la atención de nuestra audiencia y les recordamos que algunas de las áreas en las que estaremos abordando temas en el futuro con el apoyo de expertos como los que estuvimos el día de hoy son metodologías de análisis de ecosistemas emprendedores, incubadoras universitarias, emprendedurismo social. Y si están interesados en estos intercambios de conocimiento, los invitamos a suscribirse al canal de Empresomos en YouTube.